vamos a continuar con la 15ª clase ya de Apocalipsis. Ya hemos dado 14 capítulos y hoy vamos a dar el 15 y el 16. ¿Y por qué dos? Pues porque estos dos van unidos, forman parte de un todo, y además estos dos capítulos son, digamos, la consumación del juicio de Dios sobre la tierra, es decir, lo grande, lo duro, lo fuerte y definitivo. Vamos a ver que hay una diferencia entre las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Hay algo distinto en estas 7 copas que son determinantes respecto a los anteriores juicios de Dios sobre la tierra. Así que vamos a empezar leyendo el capítulo 15 por el versículo 1. Dice Juan que vio en el cielo otra señal. Cuando en Apocalipsis vi, cambia la escena. ¿Vale? Es que Juan nos quiere llevar a otra cosa. Vi también, aparte de lo que fue la semana pasada, el versículo 14, donde vio a Jesucristo posarse sobre el monte de Sión, donde se vio los 3 ángeles que decían: temed a Dios, glorificad su nombre, porque el juicio ha llegado, adoradlo. Y varias sentencias. Ahora vuelve Juan a recuperar una visión. Y dice que esta era una señal grande y espantosa. Vamos, como si lo que hubiéramos visto hasta ahora fuera cualquier cosa. Pues fijaros lo espantoso que tiene que ser lo que está viendo comparado con lo anterior. Mucho más duro, mucho más difícil de asimilar. Dice que vio a 7 ángeles que tenían las 7 postreras plagas, o sea, las 7 últimas plagas, porque en ella es consumada la ira de Dios. Acordaos cuando Jesús estaba en el crucificado a punto de morir, ¿qué dijo? Consumado es decir, finalizado está. Mi muerte ya se ha cobrado la salvación de millones y millones de personas. Ya está hecho el sacrificio, ya el Padre justifica a una multitud. Así que, en este caso, es consumada la ira de Dios. Se culmina, se completa y se perfecciona el juicio de Dios que empezó en el año primero de esa 7ª semana de Daniel hasta el último. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego. ¿Os acordáis que en los primeros capítulos veíamos un mar de cristal? Entre Dios y su creación es que Dios es Dios y su creación es su creación. La pureza, la santidad, la majestad de Dios hace que haya una distancia. Por eso Él es 3 veces santo, 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 santo. Santo no es limpio solamente, es apartado. El grado de pureza no lo podemos ni comprender. ¿Sabéis por qué? Porque somos pecadores hasta los tuétanos, hasta las raíces. Y nosotros podemos ver bien cosas que son abominables para Dios. En Dios no hay el mínimo atisbo de suciedad, de rencor, de malos sentimientos. No hay nada. Es pureza. Lo único que Él busca es amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu. Así que este mar que separa a Él de la creación estaba mezclado con fuego. Aquí viene otro detalle. El fuego aparece. ¿Por qué? Porque el fuego es el juicio de Dios. Está diciendo Dios: vosotros estáis ahí y ahora esa separación incluye el juicio de Dios sobre la tierra y sobre todas las criaturas que no se sometan a su voluntad. Y dice que también vio Juan a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y el número de su nombre en pie sobre el mar estaban teniendo cítaras de Dios. ¿Quiénes son los que han vencido sobre la bestia? Los que no se han puesto su marca, los que no han dejado ser sellados, los que no han firmado un pacto con el anticristo, los que se han mantenido firmes siguiendo a Jesús. Estos son los que Juan vio en el mar de vidrio, adorando y alabando. Cítaras siempre, o liras, son señal de alabanza, de adoración. ¿Quién era un personaje histórico que usaba la lira o un arpa pequeña? El rey David, porque era un adorador. No solamente están allí sobre el mar de vidrio y delante de Dios con cítara en sus manos, sino que además están cantando algo interesante. Dice el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero.
De alguna manera hay un cántico de Moisés. Pero ¿a qué se refiere? Moisés canta sobre la fidelidad de Dios que consiguió meter a un pueblo duro de servir y rebelde en la tierra prometida. Dios dijo que lo haría y lo culminó. No con los pecadores, sino con los hijos de ellos. Entonces, hay un cántico de Moisés en Éxodo 15, si queréis apuntarlo y luego leerlo, se llama el Cántico de Moisés, donde habla de la misericordia y de la fidelidad de Dios a pesar del pueblo tan duro que tenía que llevar a la tierra prometida. ¿Y el Cántico del Cordero de qué va? Pues de la victoria. ¿Qué es lo que Cristo consiguió en el Calvario? Venció a la muerte, al pecado, al diablo, venció a todos sus enemigos. Lo que pasa es que todavía están vivos esos enemigos, todavía están semilibres, todavía están haciendo daño, pero ya saben los enemigos que tienen sus días contados y que todo lo que Dios permite es para nuestro bien. En esto consistía el cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, decían estos. Oh Señor Dios Todopoderoso. Fijaros que la alabanza consiste en decirle a Dios cómo es. Cuando tú le dices a tus hijos, ¡ay, qué guapo eres! Es que los ves guapos. Y se lo dice, ¿por qué? Porque te sale decirle las virtudes de aquellos a los que tú quieres. Dios es poderoso, Dios es creador, Dios es Señor, Dios es justo y Dios es verdadero. Por lo tanto, un cristiano lleno del Espíritu Santo es que tiene que decirlo. El problema es que la Iglesia se ha acomodado a cantar cuando hay música. No. La música puede estimularte a hacerlo, pero el corazón es la fuente de la alabanza. Oh Dios, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? A Dios hay que temerle. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios Altísimo. Hay que temerle. Lo que no hay que tener es miedo de Él, ¿verdad? Porque Él es bueno. Pero hay que temer que nosotros nos indispongamos con Él, porque Él, como buen Padre, nos va a poner firme y nos va, con misericordia y mansedumbre, nos va a poner en nuestro sitio. Y si no es por las buenas, hermanos, que sepa que va a usar las malas. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido llevarte hasta el final. El que empezó la buena obra la va a terminar. ¿Y cuántas veces vienen a nuestra vida situaciones duras y difíciles? Y decimos, es fruto de mi pecado. Sí, es la disciplina de Dios, porque Dios podía haber evitado las consecuencias de mi pecado o mi decisión incorrecta, pero las permite. ¿Por qué? Porque me está disciplinando. Por eso dice el Señor que te goces cuando recibas esa disciplina, porque es señal de que Dios te considera su hijo. Porque solo tú eres santo. Esa es santidad extrema, ¿verdad? Por lo cual, todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justas acciones se han hecho manifiestas. Ese era el cántico, ¿verdad? Un cántico de alabanza, de declaración de las bondades de Dios. Por eso, hermano, alaba a Dios. De día y de noche, acuéstate alabando y diciendo, Señor, qué bueno eres, gracias por este día, gracias por todo lo que me has dado. Disfruta de lo que tienes valorando al Creador y al Proveedor de todas esas cosas. Porque si no ves a Cristo, no valorarás lo que tienes. Amén. Dice el 5, después de estas cosas miré. Otra visión. Miré. De nuevo, otra cosa. Y he aquí que estaba abierto el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo. O sea, la visión que tuvo era del cielo y estaba abierto el templo, donde vive Dios, entre comillas, ¿verdad? Donde vive Dios, el santuario, el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se mueve. Y del santuario salieron 7 ángeles, que tenían 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, que representa la santidad. Ellos están representando a alguien. Nosotros estamos representando a alguien. Cuando el diablo nos ve a quien representamos. Por eso, esta santidad que veis en los ángeles representa su pureza, la de Dios. Y dice que también ceñido alrededor del pecho fajines de oro, de sumo sacerdote y de realeza. ¿Quién es el rey? ¿El ángel?
¿A quién representa? Es Dios el Rey de Reyes. Ya lo hemos leído anteriormente. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Cuando hablan aquí de copa, está hablando de un platillo, no muy grande, pero profundo, hondo. Puede ser un cuenco, ¿verdad?, para nosotros en este tiempo. Y dice que estas copas estaban llenas de la ira del Dios que vive por los siglos de los siglos. Cuando escuchemos la ira de Dios, hay que entender que no está hablando de un sentimiento o una emoción, sino de una acción de juicio. El Señor todo lo hace muy pacientemente. Él no pierde la cabeza, no pierde los estribos, no pierde el control. Él ha determinado que la maldad ha llegado al límite y hay que ejecutar sentencia. Esa es la ira de Dios. Dios tiene control absoluto sobre sus emociones, sobre sus pensamientos. Él no se altera por motivos egoístas, sino Él cumple sentencia y como juez justo dice: se acabó, ya no tolero más pecado y hasta aquí ha llegado la humanidad. Así que en el versículo 8 dice que se llenó de humo el santuario que estaba ¿dónde? En el cielo, por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el santuario hasta que fueran consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Y por qué? Pasó con Moisés. Cuando la presencia de Dios llenaba el templo, nadie podía entrar. ¿Por qué? ¿Para qué entraba un sacerdote? ¿Para qué entraba en el templo el sumo sacerdote? Para mediar, para interceder. Y Dios dice: lleno mi casa y aquí ya no intercede nadie. No quiero a nadie en mi casa. Ahora es tiempo de juicio y de sentencia. Pero ¿no podemos hacer una oración más? No. Ya no hay oraciones, ya no hay intercesión, ya no hay mediación, ya está hecho. Ha llegado la humanidad a un límite y yo dictamino sentencia y voy a cumplirla. Y de eso se trata el capítulo 16, que nos va a narrar en qué consiste esa declaración y nadie podía entrar en ese templo en ese tiempo. Dice el versículo 1 del capítulo 16: y oí una gran voz procedente del santuario que decía a los 7 ángeles. ¿Quién vive en el santuario? Dios, ¿verdad? La Shekinah, la nube, la presencia, la gloria y el poder de Dios se manifiesta y le dice a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y este ir y derramar está hablando de una acción continua, es decir, derramar hasta que se agote, no escatimeen, y además rápido. Cuando hemos visto las 7 sellos, no sé si habéis dado cuenta, pero la catástrofe afectaba a una cuarta parte de la Tierra. Las 7 trompetas, las catástrofes afectan a 1/3 de la Tierra. O sea, cada vez abarca más. En esta abarca toda la Tierra. ¿Y por qué se va aumentando la gravedad? Porque Dios está teniendo misericordia y paciencia con la humanidad. Si no funciona con 1/4, vamos a ver con 1/3. A ver si se arrepienten. No hubo arrepentimiento. Por lo tanto, ahora Dios dicta sentencia y se destruye todo. Salió el primero de los ángeles y derramó su copa sobre la tierra. Importante donde vaya la copa, porque vamos a explicar que no se derrama la copa siempre en el mismo lugar, sino que cada una de esas copas tiene que ir a un lugar concreto porque va a afectar a algo específico. En esta primera copa afecta a la tierra y dice que cuando esa copa fue derramada hasta el final y fue rápida, dice que sobrevino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Había personas perseguidas por el anticristo que han sobrevivido a toda la persecución. Gente que se ha negado a firmar ese pacto con el diablo. ¿Cómo ha sobrevivido? La gente se esconderá y Dios los protegerá de alguna manera. Pero los que tienen esa marca recibirán una úlcera, o sea, unas heridas en el cuerpo malignas, terribles y además pestilentes. Es como si el cuerpo se descompusiera. No explica en ninguna parte, ni ningún comentario cuál es el origen. Lo que sí sabemos es que afecta a todo el globo, a toda la humanidad, que son la inmensa mayoría de los que estarían, ¿vale? Empieza esa primera copa.
Dice el versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Ya no era la tierra. En la tierra están los hombres, y ahí es donde fueron afectados. Pero este va al mar, el cual se convirtió en sangre como de muerto. Los comentaristas opinan que estos son actos sobrenaturales de Dios, que no son consecuencia de la acción del hombre ya. Podemos entender que el cambio climático está produciendo que el mar inunde las costas, que hay huracanes, que surjan nuevas enfermedades. Ahora, conforme se van derritiendo los glaciares, están apareciendo nuevas bacterias que pueden ser nocivas para el hombre y hasta ahora no había pasado nada porque estaban congeladas. Entonces, hay cosas que ocurren por la iniciativa del hombre, pero estas cosas de las copas son directamente juicio de Dios. No hay una explicación científica natural. ¿Puede ser sangre literalmente o es algo que sea parecido a la sangre? No sabemos. No sabemos si el Nilo se convirtió en sangre o hubo una infección o cualquier tipo de plaga que produjera que el agua se convirtiera en roja. Lo que sabemos es que mató a toda la vegetación, mató a todos los peces del mar y murió todo ser vivo de los que están en el mar. Dice que el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Esto es mucho más complicado, porque ¿cuántos ríos hay? ¿Cuántas fuentes de agua hay? ¿Cuántos pozos subterráneos? No se puede contaminar todo esto. Tiene que ser un acto soberano. Ya no hay donde beber. Pero entonces, ¿cuánto puede durar una persona? Es que esto estamos hablando que esto va a ser consecutivo. Esto no van a ser años. Esto va a ser, empieza uno, sigue el otro y sigue el otro. ¿Y por qué ha sido más lento el proceso de las trompetas y de los sellos? Porque Dios está esperando la respuesta del hombre. Acordaos que en el 14 el hombre tenía que decidir, o te pones la marca o no te la pones. ¿Acordaos la semana pasada? Era el momento de decidir. Aquí ya todo el mundo ha decidido. Y hablábamos de, ¿y si uno se arrepiente? No, porque el problema no es que yo siga al anticristo o no. El problema es que yo me sigo a mí. Yo quiero mi salvación a toda costa, mi salvación natural. Yo quiero sobrevivir. Es lo único que me interesa, pero y más allá, da igual. Y como el anticristo me está ofreciendo seguridad aquí y seguir a Cristo me está asegurando muerte garantizada, yo me quedo con el anticristo. Entonces ya no va a haber un cambio de tercio. Así que ahora ya lo que viene es el juicio. ¿Ya has decidido? Sí. ¿Y tú también? Sí. Pues ya está, se acabó. Ya no hay preámbulo, proceso, no, es uno, otro, hasta que muera casi todo. Y dice en el versículo 5, y oí al ángel de las aguas decir, esto es interesante. Acordad que había 4 querubines. ¿Cuántos ángulos de la tierra hay? 4. Parece que el 4 representa la naturaleza en la Biblia. Y que los ángeles, hermanos, no solamente nos están guardando nosotros, están guardando los elementos. Porque vimos el ángel del fuego, o lo vamos a ver hoy, el ángel del agua, el ángel del viento. O sea, hay seres angelicales que están preservando los elementos naturales para que podamos seguir viviendo. El ángel de las aguas dijo, justo eres, oh santo, que el que eres y que has sido, por cuanto juzgaste estas cosas. Este intervalo lo que está indicando, si haces esto es porque conviene, porque es justo. Oh santo, es decir, que no lo hace por maldad ni por venganza, lo hace Dios por necesidad. Si Dios no extermina a la humanidad, acaba autodestruyéndose a sí misma y acaba afectando al reino de Dios, acaba afectando a la tierra y Dios no podría empezar un nuevo periodo. Por eso tiene que quitarlo, para que empiece un periodo de paz, de gozo, de alegría. Si no lo quita, ¿qué posibilidad hay? Exterminio, corrupción y maldad. Por lo tanto, justo eres el que eres y el que has sido por cuanto juzgaste estas cosas. Porque ellos, y habla de los que están muriendo por causa de la marca de la bestia, ellos
derramaron sangre de santos. Imaginaros la de millones de personas que se van a matar en la gran tribulación, que son hermanos, ¿no? Y profetas. También tú le has dado a beber sangre, lo merecen. Es simbólico, ¿verdad? El agua se convierte en sangre, el mar se convierte en sangre, porque la sangre de los santos fueron derramadas. Está hablando simbólicamente como diciendo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Dios es el único que puede hacer eso, no nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos justicia solemos tener deseos de venganza. Dios no siente deseo de venganza. Dios lo que tiene es que limpiar su era. Dice, lo merecen. Y dice el versículo 7, y oí al altar, ¿os acordáis del altar de incienso? ¿Verdad? Oí al altar que decía, qué curioso que el altar hable, está hablando simbólicamente, ¿verdad? Sí, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. En el altar, ¿qué es lo que se eleva? Incienso. ¿Y qué es el incienso? Las oraciones ¿de quién? De los santos. Por lo tanto, cuando el altar suena, lo que está sonando es los santos de Dios que están diciendo, sí, Señor, Dios Todopoderoso, lo que dice el ángel, amén, tú eres justo y verdadero son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Cómo lo hará Dios? Pues quitando, por ejemplo, la protección de la atmósfera. Ahora mismo no somos muertos porque los rayos ultravioleta los para la atmósfera, la capa de ozono. Si quitas eso, pues el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Lo mismo su intensidad aumentó, pero quemarse literalmente, quemaduras de tercer grado, quemaduras profundas. Y dice el versículo 9 que los hombres se abrasaron con el intenso calor. Luego no era solamente rayo ultravioleta. Tú estás en la playa y te estás quemando, pero no te duele, porque no te quema el calor, te queman los rayos ultravioleta, que son invisibles e insensibles. ¿El efecto qué es? Que te quema la piel, y eso sí que duele. Pero esto no, esto es el intenso calor. No solamente se quita la protección, sino que el sol hace que la temperatura sea elevadísima. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y este versículo nos enseña que si alguno de nosotros cree que por los milagros la gente se va a convertir, está equivocado. La gente no se va a convertir por los milagros. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Luego, los rebeldes no podrán reconocer a Dios. Y lo curioso es que veremos después que sabrán quién está produciendo eso. Lo normal es que tú digas, Señor, perdona, ¿qué hace un niño cuando el padre viene a darle? Ay, no, ya está, ya no lo hago más. Aunque solamente sea por miedo y un arrepentimiento. Estos no. Estos todavía señalan diciendo, eres malo. Es decir, a Dios perverso. Y Dios está diciendo, es que no te has querido arrepentir, no me queda más remedio que hacer esto. O no sufre más el padre cuando castiga al hijo que el mismo hijo, ¿verdad? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Alguien se acuerda dónde está el trono de la bestia? Pues vámonos a 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el fin sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios proclamando que Él mismo es Dios. ¿Dónde estará el santuario de Dios en la tierra? En Jerusalén, porque habrá hecho un pacto con los judíos permitiendo que se pueda construir el templo, y a la mitad de los 7 años romperá el pacto con los judíos y él gobernará desde el templo. Por lo tanto, cuando aquí no está hablando en el versículo 10 que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, está hablando de Jerusalén, está hablando del trono donde allí mismo construirá su imagen, su estatua. Es tremendo cómo este perverso va
a profanar el templo de Dios. Y su reino fue entenebrecido y se mordían de dolor la lengua. Probablemente por las quemaduras del sol. Probablemente, porque estarían achicharrados. Y blasfemaron, dice el 11, al Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Por eso, hermano, en el infierno no va a haber gente que se arrepienta. No va a haber gente que diga, ay, ahora lo entiendo todo, ay, qué tonto he sido, perdóname, Señor. No. Esta gran tribulación, que acordaos que al principio dijimos que era una prueba de Dios sobre la tierra, está probando para que el día del juicio el hombre no diga, es que claro, es que yo no sabía. No, está probando que el hombre que no quiere arrepentirse, haga Dios lo que haga, no se va a arrepentir. Qué tragedia, ¿eh? Que Dios no pueda convencer a una persona de lo que no quiere dejarse convencer. Que no, que seguimos adorando a la bestia, que no queremos nada de ti. Y maldicen a Dios. Tremendo. Y dice el 12 que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que se preparara el camino de los reyes que vienen del oriente. Los reyes del oriente ya sabemos, China, Irán, Siria, todos estos que están por ahí están unidos junto con Rusia, ¿verdad? Y se secó el gran río Éufrates, no sabemos de una manera natural o de una manera sobrenatural. Pero se preparó el camino para los reyes que vienen del oriente. Y este versículo 13 es muy interesante, atención. Por eso es bueno tener la Biblia abierta porque es misterioso. Y dice, y vi salir de la boca del dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salieron 3 espíritus inmundos como ranas. No eran ranas, parecían ranas, pero eran demonios, que salieron de las bocas de estos 3 seres. Interesante. ¿Y por qué menciona la palabra boca? Porque van a engañar a las naciones para que se alineen contra Jesús, que está a punto de venir. Por eso menciona la boca. De la boca del dragón, del Satanás, de la boca del anticristo y del falso profeta salen 3 demonios para rodear la tierra y convencer a las naciones de que se unan contra el que les quiere quitar, entre comillas, la vida en la tierra. Va a conseguir estos demonios, fíjate tú, hacerles creer que Dios es malo, que quiere exterminar la vida en la tierra y que la única solución es adorar a la bestia. Es increíble. Y el mundo irá tras el diablo, creyendo que es la solución para sus vidas y que Dios es el malo que los está exterminando. El mundo al revés. Y dice el 14, son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas, no solamente hablarán, sino que harán señales increíbles, las cuales van a los reyes de toda la tierra habitada, a fin de reunirlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. El gran día va a ser la venida, que se va a unir con esa batalla. Cristo vendrá y destruirá. Mira, y aquí viene un inciso del Señor. Es como la misericordia de Dios. Dice el 15, y he aquí, dice el Señor, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Está mencionando las copas que destruyen la tierra y ahora hace un inciso, un intervalo para dar esta declaración. ¿A quién le habla? A su pueblo, al que está allí sufriendo. Pero dice, aquí vengo pronto y como ladrón. Esperadlo, bienaventurado el que vela, el que vigila y guarda sus ropas, es decir, no las mancha, no las contamina, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Por qué? Porque al no tener ropas limpias, la ropa de la que habla es la palabra de Dios. Estar desvestido de la palabra de Dios es estar desnudo espiritualmente. El que anda como cristiano por la vida, sin conocer la Escritura, sin aplicarla, va desnudo. ¿Y quién ve esa desnudez? Dios y el diablo. Dice, mira aquel, va en cuero. Ama por aquel, que no tiene protección ninguna. Y lo reunió, dice el versículo 16, y lo reunió en un lugar que se llama en hebreo Armagedón. ¿Sabéis qué significa Armagedón? Monte Meguido. Meguido es un valle, es una zona que está cerca de Nazaret.
Y allí fue donde Débora ganó a los madianitas. Ahí se han librado muchas batallas en el pasado. Entonces, monte significa, se dice en hebreo Har, y es en hebreo Har-Megiddo, y de ahí ha derivado a Armagedón, pero realmente es monte Megiddo, que allí va a ser el centro de una batalla que va a culminar en Israel, pero que va a abarcar muchos lugares. Y el 17 dice que el séptimo derramó su copa, y hermano, aquí viene lo peor de todo. ¿Dónde la derrama? Sobre el aire, lo que respiramos. Podemos estar sin beber algunos días, pero sin respirar no podemos estar. No podemos estar. Esa copa es un exterminio. Dice la palabra, acordaos de Mateo, dice, y si Dios no acortara los días, nadie sería salvo. Morirían todos. O sea que es que son catástrofes mundiales y definitivas. Dice que derramó su copa en el aire y salió una gran voz del santuario, del trono, diciendo, hecho está, o dicho de otra manera, consumado es. Consumado es. Ya se acaba, ya no hay más. Exterminio total. Ya afecta al aire, ya contaminación de los aires, ya no hay nada más que hacer. Y dice que en ese momento hubo relámpagos y voces y truenos. Esos relámpagos, voces y truenos, ¿os acordáis que lo hemos visto a lo largo de Apocalipsis? Es Dios hablando, mostrando su poder, su gloria y su autoridad. Y se produjo un gran sismo o terremoto. Dice que era tan grande y terrible cual no lo ha habido desde que existe el hombre sobre la tierra. O sea, no ha habido nada parecido todavía. Dice que la gran ciudad, Jerusalén, se dividió en 3 partes, se cuarteó. Y mirad, las ciudades de las naciones cayeron, fueron aniquiladas. Estamos hablando de un terremoto mundial, no producido naturalmente, producido sobrenaturalmente. Toda la tierra será conmovida. No habrá ya islas, ni habrá montañas. Se habrá desconfigurado completamente, es como resetear un ordenador. Lo borra, lo formatea y empieza a ponerle programas. ¿No es lo que se hace cuando tienes un virus? Dice que las ciudades cayeron, se deshicieron, se desintegraron, por ese terremoto no quedó piedra sobre piedra. Y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. La Gran Babilonia es el sistema idolátrico mundial, el sistema esotérico, ocultista, que desde Babilonia se ha ido transmitiendo generación en generación a través de todos los imperios hasta nuestros días. Hoy día hay un culto mucho más grande a Satanás, al ocultismo, que antes. Dice que la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, es decir, que Dios dijo, y ahora voy a juzgar a todo este sistema, para que se le diera el cáliz del vino de su ira. Y dice el 20 lo que comentaba, y huyó toda isla, y las montañas no fueron halladas. O sea, completamente arrasado. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Todavía había gente que estaba viva. Cayó granizo como peso de un talento. Esos son entre 40 y 50 kilos. Dice, y los hombres, los que quedaban vivos, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga de este granizo era sobremanera grande. Y de nuevo, por tercera vez, en un solo capítulo aparece el corazón del hombre. No nos arrepentiremos, no queremos arrepentirnos. Entonces, uno cuando piensa en la eternidad del infierno, dice, Dios mío, ¿cómo Dios puede permitir que una persona sufra por la eternidad? Es que por la eternidad no reconocerán a Cristo. Es que por la eternidad seguirán rebelándose contra Dios. Es que toda la eternidad estarán quejosos contra Dios, odiando y aborreciendo a Dios como el mismo diablo. Es increíble. ¿Cómo es posible que la naturaleza humana llegue a ser tan depravada? ¿Qué lugar puede haber para personas que después de tanto ver la mano de Dios sigan odiando y aborreciendo a Dios e insultándolo constantemente? No le queda a Dios más remedio. Por eso algunos dicen que el día más doloroso de Jesús no fue cuando murió en la cruz. Va a ser cuando juzgue en el gran trono blanco y tenga que condenar a los que tienen que ser condenados. Ahí estarán los vivos y los muertos.
Todos estarán ante su presencia. Así que este es el final, pero todavía hay un capítulo, el 17 y el 18, que van a hablar de los últimos coletazos o una explicación más grande de lo que hemos visto hoy. 17 y 18. Porque ya el 19, relajémonos, ya vamos a hablar del milenio, de la venida de Cristo, de lo que ocurre en la tierra, lo que todos deseamos. Porque al final todo esto es un preludio de la culminación, que es la venida del Mesías. Amén.